AMI, date cuenta. Educar para pensar, no solo para informar. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast AMI, date cuenta. Los saludamos desde la sala de redacción del Campus AMI. Bienvenidos Farid y Alejandra. Estamos muy agradecidos de que estén acá inaugurando este podcast. Alejandra trabaja con un ente regulador de los medios aquí en Latinoamérica. Farid está aquí presentando un programa de Mintic llamado Digitalia, que nos ayuda a aprender a interactuar con la inteligencia artificial, sus riesgos, sus beneficios. Y bueno, el primer tema del que quería hablar era precisamente eso, estas oportunidades y riesgos también que tiene la inteligencia artificial, sobre todo en el campo del periodismo. Si quieres, empieza tú, Alejandra. Bueno, yo creo que estamos todos, por lo menos en los países de Latinoamérica, enfrentándonos un poco a este desafío nuevo. Si bien ya venimos con desafíos anteriores por cómo enfrentar las plataformas desde el punto de vista de los reguladores, ha sido todo un tema, porque no tenemos muchas facultades para regular plataformas, por no decir ninguna en muchos casos, y se nos viene la inteligencia artificial. O sea, es un paso más, es un desafío más que se suma a la bolsa de desafíos que estamos acarreando. Y claro, la inteligencia artificial, por lo menos en los medios audiovisuales, ha sido un tema y es algo que se tiene que enfrentar también desde cómo hacemos que la ciudadanía también tenga un punto de vista crítico respecto a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, algo que estábamos comentando en un taller ayer, está casi tomando la agenda pública. O sea, te guía en pensamiento. Si tú estás medio perdido con algo, ingresas a, por ejemplo, ChatGPT, preguntas algo, te da unos puntos de vista. O sea, eso te guía a cómo tomar decisiones. O sea, la ciudadanía en general también tiene que poder manejar ciertas herramientas mucho más básicas para poder entender cómo funcionan estos mecanismos. Y ahora lo vemos, inteligencia artificial en todas partes. O sea, en los canales de televisión, por ejemplo, de Chile, no sé si se hacía en Colombia o en otros países, hacían para contar una historia o qué sé yo, hacían una recreación con actores. Hoy eso se hace con inteligencia artificial. ¿Cómo vamos nosotros a fiscalizar o regular ese tipo de contenido? Yo creo que por ahí va un poco el desafío en donde ya estamos atrasados y tenemos que subirnos un poco al carro. Farid. Pues bueno, digamos lo que hay varios enfoques sobre la IA, ¿no? Uno de ellos es cómo hacerla. ¿La podemos hacer? Es como la pregunta, ¿cierto? Hay otro es cómo podemos interactuarla y también otro cómo podemos regularla. Me interesa mucho el cómo podemos hacerla, ¿sí? En el sentido porque en cómo podemos hacerla está gran parte de la discusión. Primero, fundamentalmente, la IA nos exige asumir una relación con la tecnología desde un escenario de madurez social, política. Es un error, obviamente, que hemos cometido en el pasado, suponer las tecnologías neutrales. Es decir, la IA nos muestra efectivamente de que las tecnologías, esta en particular, puede tener grandes sesgos. Y como puede tener grandes sesgos, el trabajo humano en relación a la producción de ella es fundamental. Lo que quiere decir es de que en hacerla para América Latina hay un número de desafíos. Tenemos unos modelos de inteligencia artificial que se transfieren a América Latina, muchos de ellos con sesgos de orden cultural, muchos de ellos también con sesgos de orden político-económico. Luego, una de las labores fundamentales de América Latina es establecer un diálogo sobre qué tipo de tecnología es la que entra con inteligencia artificial, qué tipo de IA entra con inteligencia artificial, y me refiero concretamente a la necesidad y a la obligatoriedad de hacer de América Latina un escenario de co-creación tecnológica única, siempre y cuando las tecnologías sean en código abierto, en software libre, es decir, tecnologías que permitan que las colectividades y comunidades de sabedores de desarrollo, mujeres, hombres, puedan construir sus propios modelos. Es decir, tenemos hoy un reto. Necesariamente América Latina tendrá que construir sus propios modelos IA, para que podamos tener una interrelación ya en escenarios más geopolíticos de ese tipo de conocimientos automatizados. Ese es un punto inicial, es decir, regularla, manejarla y producirla.
América Latina necesita producir sus IAs con sus nociones territoriales, con sus situaciones o sus lógicas situacionales, con sus fuerzas de producción. Es decir, la IA puede ser una gran oportunidad en el entendido de que puede hacer un gran salto epistémico, un gran salto tecnológico, una necesidad obviamente de fortalecer escenarios de educación para que produzcamos IA con enfoques desde nuestras regiones, desde nuestras necesidades y después las ubiquemos y las situemos en también nuestras necesidades y nuestras realidades. Digitalia, Educomunicación para la Paz, es eso. Es decir, cogimos tecnologías IA de código abierto, esas tecnologías las situamos en una realidad colombiana como una meta, luchar contra la desinformación. Creamos, digámoslo, un ecosistema de modelos, esos modelos los transitamos con una tecnología de software libre que se llama OpenRouter, con unas bases de datos en software libre, con lenguajes de programación de software libre, le dimos una base de conocimiento que es el manual de AMI, de UNESCO, la preparamos, la volvimos un tremendo experto en alfabetización mediática e informacional y desde ahí puede analizar links, noticias, puede hacer análisis semánticos, puede scrapear páginas web, puede identificar si una fotografía ha sido alterada con IA, es decir, está preparada para luchar contra el deepfake, contra el fake news en video, foto, clonaciones de voz, etc. Es decir, herramientas que puedan servir a resolver problemas concretos como es la desinformación en nuestros territorios. ¿Qué tan preparados estamos? Hablas mucho de que, digamos, esta es una primera iniciativa que, digamos, ayuda a empezar digamos, esta ola que mencionan que necesita empezar, sobre todo aquí en Latinoamérica, de producir también desde nosotros lo que dices, inteligencia artificial. ¿Qué nos falta? ¿Qué más necesita cambiar, tanto por el lado de la emisión y la producción de la inteligencia artificial, también como público? ¿Cómo lo recibimos? ¿Qué educación necesitan las personas? ¿Qué herramientas también necesitan las personas reguladoras? Porque igual es muchas personas que, lo que tú dices, ya estábamos con el reto de regular todo el fenómeno del Internet, las redes sociales, los algoritmos. La inteligencia artificial como que entró repentinamente en esto. ¿Qué nos hace falta puntualmente como que... Yo creo que principalmente, por lo menos para la importancia de la región y de la sociedad, quizá podríamos enfocarlo más latinoamericana, que tiene realidades y usos de la tecnología súper diferentes a las grandes macroeconomías. Yo creo que aquí lo que nos falta mucho es colaboración, es cooperación y también, y esto es una opinión muy personal, perdón, creo que se me voluntad política. O sea, acá las cosas, y pasa mucho en nuestra región que las cosas no avanzan si no hay voluntad política. O sea, puede ser un tema súper interesante, pero el lobby que hacen las plataformas, el poder que tienen los grandes empresariados para guiar o detener o dejar ahí en una especie de stand-by políticas que apoyen regulación en cualquier tipo de sistemas digitales es súper potente. Y en Latinoamérica estamos muy permeados por eso porque dependemos también de muchas grandes economías. Entonces yo creo que es central hacer este tipo de instancias en donde nos podamos conocer, en donde podamos hacer más redes, porque yo creo que para enfrentar a estos grandes monstruos de las plataformas, la inteligencia artificial y todo lo que va por detrás que desconocemos muchas veces, si no lo hacemos juntos yo no veo cómo, básicamente. Pues yo creo que la relación de inteligencia artificial con América Latina tendría que ir de alguna manera en fortalecer la democracia en América Latina. Es decir, tenemos hoy una tecnología que podemos situar, que podemos desarrollar, que podemos modelar, que es una tecnología bastante efectiva, que por ejemplo podría tener funciones de transparentar los procesos de contratación estatal, por ejemplo, ¿sí? Para que la ciudadanía pueda interlocutarla y esta IA pueda darle información en tiempo real sobre los procesos de contratación. Entendemos obviamente que América Latina vive un gran flagelo que es la corrupción. Inteligencia artificial puede ayudar, digámoslo, a hacer trazabilidades, identificaciones, también procesos de predenuncias, que después, eso es un punto, por ejemplo. El otro punto, inteligencia artificial también podría orientarse, porque es orientarla, ¿no? Ahí está yo creo que la diferencia entre los enfoques de otros países y los países latinoamericanos. Es decir, otros países la orientan a ciertos escenarios A, B, C.
nosotros deberíamos plantear una orientación en relación a lo más acuciante para sostener nuestras democracias muchas veces en crisis. Entendiendo que América Latina es muy importante en todo el ecosistema también de la democracia del planeta, deben existir unas IAs relacionadas obviamente con comunidades humanas para poderla fortalecer, eliminar cada vez mayor los sesgos de esto y poder construir unas tecnologías democráticas cuya defensa sea la democracia, cuya defensa sea la transparencia, cuya defensa sea la lucha contra la corrupción, cuya defensa sea, por ejemplo, la generación de validación de acciones humanas en sus derechos, etc., tal cosa. Creo que eso es un punto como importante. Yo creo que Digitalia tiene un enfoque en relación a eso, es decir, la IA pensada para fortalecer la democracia, en el caso de Digitalia, fortalecer la democracia frente a las grandes embestidas y la gran amenaza que significa la desinformación en nuestra región. Yo creo que esto me hacen hacer una pregunta un poco más técnica y es cómo aseguramos una confianza en esta inteligencia artificial tanto en el desarrollo como en el público que está diciendo, bueno, estoy responsabilizando, digamos, a este programa. Temas de contratación o que me diga, bueno, esta información está verificada, es confiable, esta imagen es producida por inteligencia artificial. Muchas personas pues ya están conscientes de fenómenos como las alucinaciones o estos pequeños errores que son difíciles de detectar en el común, en la inteligencia artificial que ya usamos pues de manera masiva. ¿Cómo logramos esa confianza, tanto en el desarrollo como en la recepción de los usuarios? Voy yo y, Sí, y te paso la pelota. Vale, sí. Bueno, yo creo que has tocado como un tema que es clave en el desarrollo de la IA y gran parte de los temores también humanos sobre la IA. Es decir, la IA es un proceso graduado, con una gradualidad en el proceso de respuesta y operación de la gente. Las IAs alucinan cuando el modelo de operación de la gente está muy al margen de los procesos de colaboración humano. En Digitalia tenemos un enfoque frente a eso. Es decir, claro, no podemos desarrollar una IA que después empiece a alucinar, ¿sí? Para eso la IA debe mantener una relación directa con un grupo de humanos que sean validadores de la operación de análisis que hace la IA. ¿Quiénes deberían ser los validadores? En el caso de Digitalia son expertos en alfabetización mediática informacional. Entonces la IA hace una operación y después de la operación le envía a los validadores y los validadores reajustan la consideración que tenga la IA al respecto. Es decir, sí, bien, tenemos una IA que es experta en AMI, pero necesita tener un diálogo humano. Ahora, en el desarrollo le llaman bajar el calor un poco a la IA. Es decir, han estado construyendo unas IAs que quieren responderlo todo. No, hay que bajarle el calor, hay que construir IAs especializadas. Es decir, que si tú le preguntas a una IA que lucha contra la desinformación de qué territorios en el planeta Tierra son más desérticos y tal, la misma IA te diga, no estoy capacitada para responderte esto, yo soy solamente un agente experto en alfabetización mediática informacional. Es decir, cuando explota todo esto, hay, digámoslo, la obsesión de tener una IA que te responda a todo, ¿sí? Y ahí empezamos a ver las crisis del modelo. Es decir, claro, porque empieza a alucinar, se enloquece y empieza a intentar convencerte de que sabe con lo que tiene y eso es lo que llaman alucinaciones. Quiere decir que la idea es situarla en ejes temáticos en donde la relación entre la IA con grupos de validación humana sean humanos expertos en las temáticas relacionadas, para poder, digámoslo, bajarle un poco al miedo y a los efectos que puedan tener las alucinaciones en la IA. Alejandra, y siento que hay una división entre cómo se recibe la inteligencia artificial en el norte, sobre todo lo que llaman el primer mundo, Estados Unidos, Europa, y en el sur global, Colombia, Latinoamérica. ¿Cómo está eso en términos regulatorios? ¿Qué implica esta división? O sea, como les comentaba antes, en términos regulatorios, el tema de la inteligencia artificial está súper en pañales, tanto en la región como también, por lo menos en la PRAI nos vinculamos mucho con el lado iberoamericano de Europa, Portugal, España, etcétera, que forman parte muy activa, de hecho, en iniciativas AMI y todo, y estamos todos más o menos creando el modus operandi de cómo movernos, ojalá como grupo, para enfrentar la inteligencia artificial. Pero yo creo que una cosa que tú decías que era
es muy importante el tema de la confianza y yo creo que es algo que cruza todo esto como a nivel de cómo nosotros como sociedad nos vinculamos con las tecnologías. Encuentro genial la idea de la inteligencia artificial de ustedes porque cumple, creo yo, con lo que demandamos de las inteligencias artificiales de las que no conocemos cómo funcionan, no conocemos si interactúan con humanos, no conocemos cuáles son los límites, no tienen temáticas específicas. O sea, de hecho, hay estudios en la región en donde el uso cotidiano de la gente con la inteligencia artificial, más allá de que podría ser algo súper rebuscado, es más ayuda de redacción de textos, opiniones de ciertos temas. Entonces uno dice, claro, la gente está buscando en la inteligencia artificial hoy día una ayuda cotidiana, una solución. Entonces estas inteligencias artificiales que abarcan todo, que uno no sabe ya qué abarcan, ni cómo deciden, ni cómo dominan, están llegando mucho más masivamente como ya las redes sociales. O sea, en Chile, hace pocos meses, sacamos la encuesta nacional de televisión, en donde nosotros medimos por dónde se informa la gente. Hace 3 años, la gente se informaba 70% por la televisión y las redes sociales iban más o menos en el 50%. Hoy, las redes sociales superaron la televisión. O sea, el medio donde la gente recurre para informarse hoy es redes sociales. ¿Y cuáles son esas redes sociales? Considerado hasta WhatsApp, TikTok. Entonces uno dice, claro, ahí es donde se están formando los filtros. Eso es lo que uno desconoce totalmente. Yo creo que lo que hacen ustedes es como el lugar donde deberíamos llegar en términos de confianza. Yo muestro cómo se hace, yo muestro desde dónde se toman las decisiones. Yo aclaro, transparento que mi temática es esto. Eso no está pasando en los grandes cuerpos de inteligencia artificial y de plataformas que están dominando básicamente el mundo digital. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que apuntar y nosotros como latinoamericanos claramente podemos ser un público, un mercado mucho más chiquitito si, por ejemplo, Colombia o Chile se pone a alegar a Netflix, qué sé yo, Netflix perfectamente le puede pagar el switch porque es un mercado casi insignificante. Pero si nos unimos como latinoamericanos es diferente. Ahí Brasil está haciendo mucho camino también en eso, con las plataformas. Colombia está interpelando a las plataformas en defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. O sea, hay que empezar a moverse como región, porque esto de otra manera no lo vamos a poder transparentar o enfrentar o tener una confianza o una claridad de lo que está pasando, con lo que estamos interactuando. Yo creo que ahí está la gran clave, la confianza. De acuerdo. Y para terminar, ¿qué consideran que debería ser el tipo de relación que construimos con la inteligencia artificial? Ahorita pues estamos viendo que hay una presentadora Claro. y con inteligencia artificial, lo que nos dices de las recreaciones que están haciendo en la televisión chilena. Y si ahorita, como mencionas, la tendencia es, estamos revisando más noticias en redes sociales, en el futuro puede estar empezando la tendencia de que la gente se está buscando informar por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tipo de relación deberíamos construir con estas herramientas? ¿Realmente creen que pueden suplir esa necesidad de información, sobre todo noticiosa? ¿Cómo creen ustedes que podrían ser eso? Yo personalmente creo que son grandes herramientas y yo creo que todos los que estamos acá las utilizamos también como herramientas, pero yo creo que lo que nos falta, y es algo que quizás se ha ido perdiendo un poco, es el uso crítico de las cosas. Pero para tener uso crítico uno tiene que saber cómo funcionan y ahí es donde entramos de nuevo en el mismo loop. Yo creo que fortalecer con medidas AMI es el trabajo que se tiene que hacer para poder enfrentar el mundo digital, pero aún así no podemos olvidar de las obligaciones que tienen las plataformas, de las obligaciones que tienen los generadores de inteligencia artificial de reportar, de responder, de dar a conocer y transparentar accountability, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento para que nosotros también como ciudadanía podamos tener un uso crítico de las plataformas. Digámoslo que la figura de utilizar una IA que haga una representación humana en el caso de un acto comunicativo como es el proyecto que tú mencionaste ahorita. Claro, podría servir en varios aspectos, por ejemplo. Hay países en donde no hay democracia y el ejercicio del periodismo es a muy alto costo, con muy altos riesgos.
la visibilización del periodista muchas veces le cuesta la vida. Inteligencia artificial en estos casos concretos podría ayudar a mantener la anonimidad de un equipo de investigación que haga, por ejemplo, un análisis sobre un hecho de corrupción extraordinario que pudiera afectar a gente muy poderosa. Esa IA pudiera ayudar en ese caso. Es decir, tenemos un diálogo. ¿La IA reemplaza el trabajo humano? No, 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 no. Tiene que potenciarlo, es la mirada y tiene que salvaguardar la vida del humano. Es decir, hay unas leyes frente a esto. Uno puede usar la IA en este caso para hacer una representación periodística en el caso concreto que pueda costarle la vida a una persona que pueda sacar esta información. Pero obviamente la prelación son los humanos, necesitamos más periodistas humanos, muchas más periodistas mujeres y hombres humanos, por supuesto. Entonces es como la forma táctica de mover la cosa, la posición fundamental en una región en donde la mitad de su región, de la gente que habitamos este subcontinente, está en la pobreza, sin trabajo. La lectura no es reemplazar, la lectura es potenciar y abrir más escenarios de trabajo en donde la IA pueda preservar la humanidad, la vida, etc. Que esa es como la idea. Farid, Alejandra, muchas gracias por transmitirnos sus ideas, por brindarnos este espacio aquí con ustedes y bueno, a ustedes por vernos en este primer capítulo. Les agradecemos que estén aquí con nosotros y esperen el siguiente episodio. Gracias.